Estamos con Úrsula Letona, congresista electa por Fuerza Popular. Es uno de los nuevos valores, digámoslo así, del fujimorismo, que ha ingresado al Congreso y que coordinó el plan de gobierno, ¿no es cierto?, de Fuerza Popular. Úrsula, buenas noches. Gracias, Jaime, por la invitación. Efectivamente, no, claro, coordiné los equipos técnicos del plan de gobierno. Bueno, comencemos con el tema más político de la coyuntura del momento. Hay toda una discusión acerca de por qué Keiko Fujimori no acepta las disculpas que ha planteado Pedro Pablo Kuczynski, que finalmente se ha disculpado. Se podrá decir que se disculpó, pero después dijo, relativizó, pero dijo, pues me disculpo, no tengo orgullo, lo dijo así con toda claridad. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay una reacción? ¿Por qué no va a visitar a Pedro Pablo Kuczynski, en fin, a saludar por su victoria? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que aclarar que Keiko ha salido en una conferencia de prensa el día viernes con toda la bancada y el equipo técnico a reconocer la victoria de Peruanos por el Cambio. Hemos saludado al señor Pedro Pablo Kuczynski, a sus aliados, les hemos deseado mucha suerte. Y en realidad en el tema de las disculpas no solamente están relativizadas, sino que además creemos que no son verdaderas. Hoy día el señor Cheput, su vocero, uno de sus voceros más destacados, ha señalado que Luz Salgado, es cínica en sus apreciaciones. Entonces vemos que la actitud de los insultos todavía se mantienen y creemos que las condiciones no están dadas para una reunión. Nosotros en Fuerza Popular creemos que lo principal que debe hacer el señor Kuczynski, se lo hemos recomendado, juntarse en este momento con sus aliados de campaña, que suponemos van a ser sus aliados de gobierno, y crear con ellos una agenda de coincidencias programáticas. ¿Cómo se hará? Es un tema que nos preocupa desde luego, pero creo que esa debería ser la primera labor del señor Kuczynski, ver quiénes estuvieron con él, sus aliados de campaña, y ver qué coincidencias, porque entendemos que se trata de partidos serios, de movimientos que tienen cierta presencia y que han recibido el respaldo de la población y que debieran tener una agenda de coincidencias. El tema con Fuerza Popular va a darse por natural, suponemos, una vez que nosotros asumamos la legislatura, porque es necesario que nosotros recibamos el encargo del pueblo de ser oposición. Eso es lo que nos toca hoy día. Bueno, pero este asunto de que se junte con los aliados y todo lo demás, ahí hay un componente irónico y casi burlón de parte de Fuerza Popular, porque ya sabemos que el Frente Amplio, Verónica Mendoza, han dicho, lo dijeron además claramente, votemos por PPK, pero desde el primer día vamos a estar en la oposición. No, eso Jaime, es lo criticable, ¿no? Eso es increíble, digamos, pero Jaime, pero ya lo dijeron. La señora Verónica Mendoza ha señalado que tuvo una breve conversación con el señor Kuczynski el día domingo y que van a tener una reunión en los próximos días para trabajar una agenda común. Mira, pese a... entonces si ya están haciendo eso... Claro, yo creo que eso toca en primer término. El consejo que nosotros les damos es que tengan esta reunión, que construyan una agenda, porque ¿qué pasa si ellos construyen una agenda y luego nosotros tenemos una reunión y las agendas no coinciden? En realidad a nosotros, y es lo que creemos y recibimos este encargo con mucha humildad. O sea, en nuestro caso nosotros recibimos este encargo de ser oposición con mucha humildad, pero lo que sí quisiera dejar claramente establecido, Jaime, es que el pueblo tiene que mirar hacia atrás. Nuestra trayectoria como Fuerza Popular no ha sido, incluso con este gobierno que Dios mediante ya sale, este gobierno ha recibido el apoyo de Fuerza Popular. Cuando menos nos lo esperábamos, la designación del premier cateriano, hemos salido a respaldar. Keiko se ha reunido con el premier cateriano, que ha sido uno de los más férreos opositores, y sin embargo hemos tenido una reacción responsable, hemos legislado a favor de los miles de peruanos que confiaron en nosotros, y es lo que queremos hacer. Nosotros no vamos a tener una actitud de obstrucción, nosotros hemos venido a cumplir un papel de oposición responsable, como lo hemos venido haciendo los últimos 5 años. En la práctica hay un cogobierno, ¿no? Porque no en el Ejecutivo. No va a haber, evidentemente, me imagino que si se les pide a ustedes que pongan ministros, no los van a poner, ¿no es cierto? No nos toca, Jaime. No es cierto. Pero, digamos,
considerando el gobierno en sentido amplio, Ejecutivo más Congreso, hay un cogobierno, porque el Ejecutivo está en manos de PPK y el Congreso está en manos de Fuerza Popular. Entonces, viendo al Estado como un conjunto, hay un cogobierno, en buena cuenta. ¿Eso cómo lo van a procesar? Digamos, se necesitaría llegar a un acuerdo sobre, digamos, una agenda legislativa, una agenda de reformas. Digamos, ¿estarían dispuestos ustedes a llegar a ese acuerdo? Nosotros vamos a actuar en una forma responsable y hay temas que son urgentes, la reforma electoral, la modernización del Estado. Hay puntos, en realidad se habla mucho de que hay coincidencias, pero hay diferencias sustanciales. Nosotros lo hemos señalado y voy a ser de repente lo más breve posible para ser didáctica. En el tema de las MIPES, nosotros hemos planteado un régimen de tributación cero durante los 2 primeros años, mientras que el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio plantea una reducción. Entonces, es bien difícil ponernos de acuerdo en una agenda en estos nuevos motores de la economía y las prioridades que nosotros dimos en el plan de gobierno a estos motores versus un plan de gobierno pensado en promocionar el desarrollo de grandes proyectos y de la gran empresa. Nuestro programa de gobierno no coincide, por ejemplo, en ese aspecto puntual. Tampoco coincide en el tema de la descentralización, la visión que nosotros hemos recogido de los viajes de Keiko Fujimori, de las visitas y de estas visitas itinerantes que hemos tenido, tanto nuestra lideresa como algunos miembros de los equipos técnicos, es que la descentralización tiene necesariamente que implicar que el Ministerio de Economía y Finanzas desconcentre la función. Y ellos proponen un ministerio de apoyo a las regiones, que en realidad nosotros consideramos que es una burla. Los presidentes regionales están en contra, los alcaldes están en contra, porque sienten que nuevamente van a tener que volver a Lima a tramitar sus proyectos y no hay una mirada hacia el interior del país. Entonces, en esos casos es bien difícil ponerse de acuerdo. Creo que no están dadas las condiciones y va a tocar pues que el presidente Kuczynski primero establezca una agenda con sus aliados para que nosotros en base a eso podamos desarrollar nuestras funciones. Pero entonces eso significaría que en esos dos temas, MIPES y descentralización, ustedes aprobarían las leyes que se desprenden de su plan de gobierno. Nosotros queremos impulsar, por supuesto, nosotros queremos impulsar. Aun cuando el Ejecutivo tenga otros proyectos. Claro, nosotros ahí no va a haber posibilidad de consensuar. Pero es que yo creo que al explicar los proyectos que nosotros hemos planteado, ver el sustento, porque nosotros no lo hemos trabajado solos, Jaime, los hemos trabajado con los gremios, con los principales actores, y han sido ellos los que han planteado las modificaciones al régimen especial de simplificación. O sea, son miles de proyectos que tenemos en un banco de proyectos en los cuales queremos presentar, generar el consenso, convencer a los otros congresistas de que las medidas que proponemos son las más adecuadas, y lo demostraremos en una discusión técnica y política. Hay que generar consensos. El tema de la reforma electoral es un tema que nos atañe a todos los partidos y que es necesario generar consensos. No lo vamos a poder hacer solos, por más que somos 73. Necesitamos generar consensos y que los partidos políticos se compren el pleito. El tema de la meritocracia, cómo generamos escuelas de partido, cómo el tema del financiamiento, que en esta campaña nos ha jugado varios errores a todos los partidos políticos al momento de rendir sus cuentas, porque es muy engorroso. Hay muchas reformas que merecen sentarnos responsablemente a discutir, a convencer, así como nosotros siempre hemos escuchado las propuestas de las otras bancadas. Bueno, en este tema de la reforma electoral y más ampliamente la reforma política, ¿no? Porque de lo que se trata es de apuntar a la reconstrucción de un sistema de partidos, que no tenemos paradójicamente, el único partido acusado de dictatorial es el único partido que existe, en buena cuenta, el único partido que no sabemos cuán democrático es, pero existe. Muy democrático. Muy democrático, bueno, me alegra. Pero digamos que en estos temas de la reforma electoral y la reforma política no hay nada, ni en el plan de gobierno de Fuerza Popular, ni en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, ni en ninguno de los planes de gobierno de los partidos que están en el Congreso. Entonces, ¿de dónde van a partir? Por ejemplo, hubo un aporte que hizo la Asociación Transparencia, todo un equipo, digamos, polivalente ideológicamente, que hizo esta propuesta dirigida por Felipe Afride Ceballos.
¿Eso lo tomarían como base, por ejemplo? ¿O cómo harían para proponer, digamos, o fomentarían una comisión de especialistas que haga una propuesta? En nuestro caso, nosotros hemos analizado la propuesta de transparencia, hemos señalado, si bien escuetamente en el plan de gobierno, que se debe tender a una meritocracia, que los partidos políticos deben buscar el fortalecimiento a través de crear institucionalidad al interior de cada partido político, cómo transparentamos los mecanismos de elección, que son aspectos que Transparencia ha tocado y que creo que hay coincidencia. Digamos que no somos el único partido político, hay otros que están naciendo incipientemente, pero nos da mucho orgullo ser un partido político con presencia a nivel nacional y lo ha demostrado casi 50% de la población que nos ha elegido. Y creo que esta es una oportunidad única en nuestra historia de poder aprobar una ley de partidos políticos que converse con la realidad, que no nos ponga absurdos como los que existen actualmente, que nos ha puesto en esta disyuntiva de dádivas versus cómo de cierta manera se reparten merchandising, y de verdad poder calar en la población hacia modelos de partidos políticos con trayectoria, con meritocracia, que es lo que finalmente necesitamos, porque si nosotros fortalecemos partidos políticos, fortalecemos instituciones. En el tema de la institucionalidad también, nosotros hemos sido muy claros en cómo vamos a fortalecer la Contraloría, la creación de la Procuraduría General de la República, el tema de la Defensoría del Pueblo. Tres aspectos que brillan por su ausencia en el plan de Peruanos por el Cambio y que sin embargo aplaudimos que se haya tomado nuestras propuestas y que se divulguen como suyas. Pero bueno, no importa, nosotros vamos a apoyar esas reformas, creemos que es indispensable que refundemos el accionar de la Contraloría y sobre todo el de la Procuraduría General para evitar temas como el de Julia Príncipe, como el de Jenny Vilcatoma, que tanto daño nos hacen como país y debilitan instituciones. Esas son reformas que desde luego vamos a apoyar, vamos a impulsar, porque tenemos un compromiso con los peruanos que nos han elegido. O sea, cuando yo hice campaña, yo me comprometí a impulsar estas reformas y es lo que vamos a hacer, impulsar las reformas que nuestro plan de gobierno ha planteado y que desde luego pensamos compartir con las otras fuerzas de oposición y plantear consensos. Sabemos que no todas se van a poder aprobar, sabemos que en muchos casos de repente nos van a poder convencer de que no es el mejor mecanismo y lo perfeccionaremos juntos, pero sí quisiéramos que miren hacia atrás cuál ha sido el accionar de Fuerza Popular y este talante demócrata que tenemos respecto a lo que sea mejor para nuestro país. Y mencionaste que efectivamente ustedes son un partido político que tiene presencia en el interior del país. ¿Qué va a hacer ese partido político estos 5 años en el interior del país? Hay unas bases, hay unos comités que, claro, mantuvieron activos durante estos últimos 5 años porque Keiko Fujimori estuvo viajando permanentemente. Yo me imagino que Keiko Fujimori ya no va a seguir viajando permanentemente, por lo menos con la misma intensidad con que lo hizo en los últimos 5 años. Entonces, ¿a qué se van a dedicar esas bases? ¿A qué se va a dedicar el partido? Ya no en el Congreso, sino en el territorio. Mira, tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones municipales y regionales. Ya hemos empezado a trabajar con las bases en cómo vamos a fortalecerlas, cómo hemos empoderado estos comités, cómo hemos generado una empatía entre las bases y los congresistas electos. Nosotros somos el único partido que tiene al menos un congresista electo por región y hay una coordinación entre el congresista electo y la base de su región para desarrollar un programa de trabajo conjunto. O sea, el congresista elegido en la región y la base del partido para fortalecer esa relación y ese feedback necesario entre lo que necesita la región y el deber de representación que tiene este congresista respecto no solamente de la base de Fuerza Popular, sino respecto de toda esa región. Muchas veces, y lo hemos visto a lo largo de la historia, el congresista es elegido y simplemente nunca, salvo la semana de representación, sabe lo que sucede en su región. Nosotros vamos a cortar ese modelo y lo que queremos es que haya una retroalimentación y que las bases nos sirvan para ejecutar no solamente un trabajo político, sino un trabajo de desarrollo a nivel del interior del país. Un trabajo de desarrollo. Y en relación a la izquierda, porque por ejemplo ya se ha anunciado que 6 regiones del sur van a un paro este 22 de junio
exigiendo la libertad de los antimineros en Tía María, entre ellos el famoso dirigente de las lentejas, ¿no? Es decir, es un paro contra la ley, en buena cuenta, pidiéndole al Poder Judicial que suelte a los que han cometido delitos, que es una cosa pues inconcebible, pero esa es, digamos, ahí hay varias personas vinculadas al Frente Amplio, ¿no es cierto? Sí, nosotros... entonces ya el Frente Amplio de alguna manera, ustedes dicen que son aliados pero ya de alguna manera anuncia lo que podría ser su actitud frente al gobierno, frente a un gobierno débil, como va a ser el de Pedro Pablo Kuczynski, con una actitud común, con una decisión como esta. Frente a eso, ustedes, ¿cómo...? Nosotros, en primer término, Jaime, creemos en el respeto irrestricto de la ley. Personas que cometen un delito, pues todos tenemos derecho a marchar pacíficamente, a manifestarnos pacíficamente, siempre y cuando respetemos la ley. Entonces, si hay personas detenidas por agredir policías, por cometer actos vandálicos, no podemos permitir que se implore o que se exija su liberación. Y ahí queremos ver, a ver si el presidente Ollanta de una vez, al menos al final de su gobierno, tiene mano dura y toma las medidas que la ley prevé, y si no, queremos ver al próximo presidente de la República zanjando con estos actos violentos, así se trate de sus aliados. Lo que queremos es un gobierno de acción, un gobierno que tome decisiones y que sobre todo fomente el diálogo y el imperio de la ley, que es el gobierno que nosotros proponíamos, un gobierno de acción. Ya, pero en el campo, en el terreno, va a haber una cierta, no sé, va a haber una competencia política, una discusión política con esos grupos de izquierda. ¿O no? Desde luego. O el partido no se va a proponer nada en ese sentido. No, porque es el único partido organizado que está en el interior del país, que podría contrarrestar, digamos, acciones disruptivas de parte de una izquierda que es antisistema, antiinversión y todo lo demás. Nosotros vamos a tener la misma actitud responsable que hemos tenido frente a los conflictos. Creemos que la principal herramienta que tiene el Estado es el diálogo, y si no, el Estado tiene que ejercer su ius imperium para detener estas manifestaciones que perjudican a otros ciudadanos. Y desde nuestras bases al interior del país y desde nuestra trinchera donde nos toque estar, vamos a contribuir a que ello ocurra. O sea, nosotros no vamos a incitar a la violencia a través de nuestros partidarios en provincias, por el contrario, como lo hemos hecho responsablemente mientras otros marchaban con odio, nosotros continuábamos la campaña con alegría y replegamos a nuestras bases. Por último, para proteger a nuestros simpatizantes, replegaremos bases, pero no vamos a participar de acciones violentas, mucho menos en contra del gobierno. No lo hemos hecho con el gobierno del presidente Ollanta en estos últimos 5 años, pese a que muchas veces nos picaron los pies, y no lo haremos en un futuro gobierno. Tenemos un tuit de 2 años sin tributar, y si luego le dan baja a los negocios o los ponen al nombre de otras personas. Se refieren a las MIPES. Claro, ustedes proponen tributación cero los 2 primeros Nosotros años. Estamos creando por primera vez en la historia del país una agencia de promoción que va a registrar a la MIPE y también pero a sus accionistas. No han llegado al gobierno, o sea, ustedes no van a crear ninguna agencia. Es lo que proponemos, ojalá que logremos el consenso para que se apruebe la ley, y lo que estamos proponiendo es que se cree un registro, desde luego para evitar lo que dice tu televidente, que implique un registro de la empresa, de los accionistas y de la cadena que se origina a raíz de la MIPE. Entonces va a ser imposible que una persona que no tributó 2 años a través de una persona jurídica MIPE vuelva a darle la vuelta a la norma. Los candados existen, están en la propuesta, y la verdad lo hemos trabajado muy, muy a fondo. No es una propuesta que ha nacido en la campaña, es una propuesta que tiene cerca de 2 años y que la hemos construido con los gremios MIPES. Ahora, en el tema de la descentralización, la reforma de la descentralización, Peruanos por el Cambio plantea una cosa interesante. Ustedes dicen que el Ministerio de Apoyo a las Regiones no es necesario, en fin, no sería conveniente, yo no lo sé, pero una cosa que ellos plantean como parte de ese esquema es la reconversión de Proinversión en una agencia que se dedique a ver todo lo que es obra pública, no solamente la obra privada, las concesiones privadas o las APPs, sino en general toda la obra, una especie de gran instituto de planificación de la obra pública, con planes quinquenales, que reemplace en buena cuenta casi al SNIP, porque el SNIP es una cosa que se ha, digamos, de alguna manera degenerado mucho, y entonces y eso descentralizado a nivel regional.
Es una propuesta interesante, me parece más interesante que la que proponen ustedes. Ustedes hablan de una cosa muy abstracta, las unidades de gestión de servicios y procesos. No se sabe qué cosa es eso. Esto es mucho más claro. Más bien yo les pediría que vean, que se abran sus mentes a esas propuestas. Mira, yo he leído el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio. Esa es una parte del problema, Jaime. Nosotros hemos propuesto la creación de un sistema nacional de planeamiento o planificación de la inversión pública y privada. Hoy en día, con el sistema descentralizado de proinversión, es el privado el que te dice quiero hacer la carretera hasta la mitad de la mina, es el alcalde el que decide quiero hacer el monumento a la papa, y no hay una planificación. Nuestro plan de gobierno, el Mundo Infraestructura, el Sistema Nacional de Planificación y las unidades de delivery son un conjunto de medidas que van a hacer en buena cuenta que el dinero público y el dinero privado esté orientado al cierre de la brecha de infraestructura, a la mejora de la calidad de vida de la población a través de servicios públicos de calidad. La descentralización de proinversión es solo una arista del problema. Nosotros estamos proponiendo un sistema, primero que planifique, luego que descentralice la inversión y el tercer brazo que le dé valor al dinero público y privado, que sea el Estado el que le diga al inversionista qué tiene que hacer, dónde tiene que hacerlo, ahí donde no está el inversionista. ¿Aceptarías venir a este programa junto con, no sé, la persona encargada de Peruanos por el Cambio para discutir estas cosas, que son las cosas? Fíjate una cosa, que en realidad estamos hablando de instrumentos algo distintos para lograr el mismo fin. Desde el punto de vista de los objetivos, los dos planes, nosotros hemos en la Ampari elaborado la lista de las cosas en que coinciden, las reformas en las que coinciden los dos planes, y son increíbles, hay un montón, ahí está todo el plan conjunto. Para el país sería extraordinario llegar a acuerdos respecto de reformas que le den viabilidad al país. Atraeríamos mucha inversión si el país, si todo el mundo ve que las dos fuerzas principales están de acuerdo en lo esencial, en el cambio del país. Esto va a ser muy bueno y va a ser muy bueno para ustedes también. Jaime, yo puedo venir las veces que tú me invites, no tengo ningún problema, lo pienso explicar también en el Congreso, en mi labor de representación. Nuevamente, estas propuestas que nosotros construimos son integrales, no son propuestas de campaña, no obedecen a la recomendación de una empresa X o Y, sino que hemos recogido la experiencia de todo el equipo técnico de muchos años y hemos construido estas propuestas. Las unidades de delivery, que tú me dices que te suenan raro, no es algo nuevo, es una doctrina que ha funcionado en el mundo. Son unidades que salen del Ministerio de Economía y Finanzas, en este caso, hacia las regiones para identificar procesos, destrabarlos y ayudarle. O sea, hay una transferencia de capacidades a la región. Es lo mismo que el para Ministerio de Apoyo a las Regiones. Pero no es una burocracia, sino que son unidades que buscan descongestionar. Se parece. ¿Había un tuit más? La entrevistada de Fuerza por Tergiversa, el programa BPPK, el Ministerio de Apoyo a las Regiones estará en cada uno y no se transmitirá nada en Lima. Bueno, parece que el señor no conoce la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Los ministerios están en Lima. Los ministerios se crean por ley, los ministerios tienen una estructura que es un ministro, un viceministro, un secretario general, directores de línea. Entonces, es imposible que tú tengas un ministerio desconcentrado sin presencia en Lima. Finalmente, quien tome las decisiones va a ser el ministro de Lima. Entonces, en realidad es crear una burocracia cuando ya la doctrina internacional te determina que las unidades de delivery pueden hacer ese trabajo sin necesidad de crear más burocracia. Ojalá que puedan convencer, pues, y que efectivamente, porque el Poder Ejecutivo sería el quien tuviese que implementar esta ley, entonces tiene que estar convencido de lo que está haciendo. Tienen ustedes que digamos, impregnarlos de esta verdad. Claro, el diálogo va a estar presente en el diálogo, qué bien. ¿Cuándo comienza el diálogo? Cuando se nos plantea una agenda, cuando ellos cierren su agenda con sus aliados y nosotros podamos mirar cuáles son... ¿Y pueden cerrar una agenda sin los aliados? Va a ser difícil, ¿no? ¿Por qué? Va a ser difícil porque los aliados son los llamados a respaldar las acciones de gobierno. Una agenda con el Frente Amplio sería pues una agenda antiminera, una cosa terrible. Pero la señora Mendoza ha dicho hoy día que tienen una agenda en común. Vamos a ver cuál es. Los invitamos a que concilien sus intereses por el bien de nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jaime. A Úrsula Letona por su participación en la Hora Aire. La legislatura, porque es necesario que nosotros
recibamos el encargo del pueblo de ser oposición. Eso es lo que nos toca hoy día. Bueno, pero este asunto de que se junte con los aliados y todo lo demás, ahí hay un componente irónico y casi burlón de parte de Fuerza Popular, porque ya sabemos que el Frente Amplio, Verónica Mendoza, han dicho, lo dijeron además claramente, votemos por PPK, pero desde el primer día vamos a estar en la oposición. No, eso Jaime, es lo criticable, ¿no? Eso es increíble, digamos, pero Jaime, pero ya lo dijeron. La señora Verónica Mendoza ha señalado que tuvo una breve conversación con el señor Kuczynski el día domingo y que van a tener una reunión en los próximos días para trabajar una agenda común. Mira, pese a... entonces si ya están haciendo eso... Claro, yo creo que eso toca en primer término. El consejo que nosotros... ¿Por qué no va a visitar a Pedro Pablo Kuczynski, en fin, a saludar por su victoria? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que aclarar que Keiko ha salido en una conferencia de prensa el día viernes con toda la bancada y el equipo técnico a reconocer la victoria de Peruanos por el Cambio. Hemos saludado al señor Pedro Pablo Kuczynski, a sus aliados, les hemos deseado mucha suerte. Y en realidad en el tema de las disculpas no solamente están relativizadas, sino que además creemos que no son verdaderas. Hoy día el señor Cheput, su vocero, uno de sus voceros más destacados, ha señalado que Luz Salgado, es cínica en sus apreciaciones. Entonces vemos que la actitud de los insultos todavía se mantienen y creemos que las condiciones no están dadas para una reunión. Nosotros en Fuerza Popular creemos que lo principal que debe hacer el señor Kuczynski, se lo hemos recomendado, juntarse en este momento con sus aliados de campaña, que suponemos van a ser sus aliados de gobierno, y crear con ellos una agenda de coincidencias programáticas. ¿Cómo se hará? Es un tema que nos preocupa desde luego, pero creo que esa debería ser la primera labor del señor Kuczynski, ver quiénes estuvieron con él, sus aliados de campaña, y ver qué coincidencias, porque entendemos que se trata de partidos serios, de movimientos que tienen cierta presencia y que han recibido el respaldo de la población y que debieran tener una agenda de coincidencias. El tema con Fuerza Popular va a darse por natural, suponemos, una vez que nosotros asumamos el... Estamos con Úrsula Letona, congresista electa por Fuerza Popular. Es uno de los nuevos valores, digámoslo así, del fujimorismo, que ha ingresado al Congreso y que coordinó el plan de gobierno, ¿no es cierto?, de Fuerza Popular. Úrsula, buenas noches. Gracias, Jaime, por la invitación. Efectivamente, coordiné los equipos técnicos del plan de gobierno. Bueno, comencemos con el tema más político de la coyuntura del momento. Hay toda una discusión acerca de por qué Keiko Fujimori no acepta las disculpas que ha planteado Pedro Pablo Kuczynski, que finalmente se ha disculpado. Se podrá decir que se disculpó, pero después dijo, relativizó, pero dijo, pues me disculpo, no tengo orgullo, lo dijo así con toda claridad. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay una reacción? Nosotros les damos es que tengan esta reunión, que construyan una agenda, porque ¿qué pasa si ellos construyen una agenda y luego nosotros tenemos una reunión y las agendas no coinciden? En realidad a nosotros, y es lo que creemos y recibimos este encargo con mucha humildad. O sea, en nuestro caso nosotros recibimos este encargo de ser oposición con mucha humildad, pero lo que sí quisiera dejar claramente establecido, Jaime, es que el pueblo tiene que mirar hacia atrás. Nuestra trayectoria como Fuerza Popular no ha sido, incluso con este gobierno que Dios mediante ya sale, este gobierno ha recibido el apoyo de Fuerza Popular. Cuando menos nos lo esperábamos, la designación del premier cateriano, hemos salido a respaldar. Keiko se ha reunido con el premier cateriano, que ha sido uno de los más férreos opositores, y sin embargo hemos tenido una reacción responsable.